Vamos con la rueda de prensa postpartido de Raúl en un encuentro que el Castilla tal vez pudo llevarse algo más que un punto de la Rosaleda. Creo que hoy nos vamos con esa sensación de que podemos competir a cualquiera y en cualquier situación, ¿no? Creo que ha sido un partido muy... la primera parte yo creo que ha sido más igualada, incluso pues a lo mejor el Málaga nos ha tenido más encerrado y hemos tenido muchas más dificultades porque no hemos tenido el balón con su presión, pero creo que la segunda parte creo que hemos merecido más, ¿no? Ha habido ocasiones, creo que las más claras han sido las nuestras, pero en el fútbol lo único que vale son los goles. A ver si empate, que es así, que es justo, con dos equipos que creo que van a pelear y que esperemos que estén en los puestos altos durante la temporada. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad del Real Madrid Castilla. Ya os habré dejado por aquí la rueda de prensa postpartido de Raúl en este encuentro Málaga 0, Real Madrid Castilla 0 en la Rosaleda, en el que sinceramente os digo, un empate bastante justo entre dos equipos que pelearon, que tuvieron sus ocasiones y que demostraron un juego bastante parejo. No obstante, también hay que decir que tal vez en el combate por puntos las mejores ocasiones se las llevó el Real Madrid Castilla, que pudo llevarse algo más que un empate en la Rosaleda, lo cual es bastante guay. Buena puesta en escena del equipo, muy competitivo y sinceramente una muy buena imagen que se dio en la Rosaleda, en uno de los campos más complicados de toda la primera federación. Dejo por aquí la alineación que sacó Raúl. He de decir que en la previa no acertamos del todo, nos faltó una pieza. Yo puse a Álvaro Rodríguez en el 11 inicial. No obstante, aquí Raúl, entendiendo que un Málaga jugando 4-4-2, la superioridad iba a estar en el centro del campo, opta por la opción César Palacios para que le dé esa superioridad en el centro y sobre todo ese control, entendiendo que un equipo como el Málaga en casa te iba a apretar directamente, buscando directamente hacia la línea defensiva. Así que salimos con esto: Lucas Cañizares en portería, pareja de centrales Raúl Asencio, Álvaro Carrillo, un Álvaro Carrillo que por cierto volvía tras sus convocatorias con el primer equipo al volver David Álava a jugar este partido contra el Pijuán, que el Real Madrid acabó empatando a 1 en Sevilla. Carrillo, el capitán, volvió a la zaga, al centro de la zaga, aunque tuvo que retirarse lesionado por una conmoción al filo del descanso, un golpe que se dio en la cabeza, y entró Quique Ribes, el chico del Real Madrid C, dando un nivel bastante cuanto menos aceptable. Vinicius Tobias en la derecha, Obrador en la izquierda, nuestros dos laterales más o menos habituales, podemos decir, o no, directamente habituales. Edgar Puyol como pivote defensivo, y muy importante la figura de Edgar Puyol, que ahora lo vamos a comentar. César Palacios, Teo Zidane y Manuel Ángel en el centro del campo. Escalonados podemos decir, más César Palacios tirado al costado izquierdo, junto con Teo Zidane un poquito más atrás, casi doble pivote Teo Zidane en Edgar Puyol, con algo más de libertad César Palacios por izquierda para llegar, y sobre todo Manuel Ángel jugando como interior derecho, podemos decir, y siendo siempre el faro para sacar el balón. Doble punta arriba, Nico Paz siempre tirado al perfil derecho y Gonzalo más como referencia en punta, partiendo desde la izquierda, pero como ese espacio te lo ocupaba César Palacios, Gonzalo siendo más un poco el hombre boya y que sea ese jugador que intente darnos un poquito de refresco en esos balones largos, porque el Málaga es verdad que apretaba muy fuerte directamente, y si no conseguíamos salir ahí desde atrás, aunque tuviéramos mucho centrocampista de perfil jugón, la opción era un pelotazo a Gonzalo, desde ahí intentar progresar, y de hecho el Castilla más o menos consiguió hilvanar algunas jugadas en la primera parte saliendo desde la presión y sobre todo también con el desplazamiento largo a Gonzalo, y desde ahí intentar crecer, intentar lanzar a Nico Paz, y desde ahí, desde la acción individual, intentar hacerle daño a este Málaga que realmente tiene un auténtico equipazo. Vamos con el 1 por 1, me parece bastante interesante analizar a ciertos jugadores, el plan de partido que hubo y sobre todo cositas de los chicos en concreto, porque este partido nos deja bastantes lecturas. En primer lugar, Lucas Cañizares, portero que está siendo el titular esta temporada, y es cierto que dejó la portería cero, nos dejó dos salidas de bastante mérito por arriba, que siempre achacamos a Lucas Cañizares, que tal vez no sea el portero más seguro en ese tipo de balones divididos. Ahí estuvo bastante bien, pero sí que es cierto que yo le voy a poner un pero, y es que dejó dos despejes un tanto defectuosos que se pudieron complicar sobremanera. Centro chut por la derecha, no acaba de despejar bien y provoca un segundo remate, que es cierto que luego acabó parando y desviando a córner, pero ese balón o se bloca o se despeja bien. Es decir, no puedes dejar ahí un baloncito medio muerto a la frontal del área pequeña porque se nos puede complicar la vida, y más de lo mismo en los últimos minutos. Un disparo bastante flojete ahí, dudó, no sabía si bloquear y tal, y acabó despejando de una manera un poquito rara y dejando prácticamente un rechazo en una zona bastante de peligro. Así que solamente le vamos a poner ese pero al bueno de Lucas Cañizares, que otra vez se volvió a dejar la portería cero, pero ciertamente hay que mejorar un poquito en ese tipo de concepto, y yo creo que le pudo un poquito la presión ahí del momento, el marcador y tal,
y no acabó de tomar la mejor decisión a la hora de ese balón, ¿no? De despejar, de haber intentado bloquear o de haber despejado un poquito más contundente hacia afuera una zona que no conllevara tantísimo peligro de un segundo remate. En fin, creo que ya me entendéis. Vamos con los centrales, que sí que creo que estuvieron bastante bien, y es muy importante para hablar de los centrales hablar de Edgar Puyol, de mediocentro defensivo, o el chico para todo, como lo queréis llamar. Raúl Asencio, tarjeta amarilla muy tempranera, no obstante consiguió en esos duelos directos contra Roberto, el delantero del Málaga, ganar en casi todas las ocasiones. Muy bien en la defensa de área, muy bien en los balones aéreos, y además ganando muchísimos duelos, sobre todo en ese costado de Obrador, en el que el Málaga percutió bastante. Obviamente, el Málaga iba a atacar muchísimo por las bandas en ese 4-4-2 también, con Diony, un segundo punta que se mueve muchísimo y cae por todos los lados del frente de ataque. Iba a intentar generar muchas superioridades, muchas dudas a Obrador, muchas dudas a Asencio, muchas dudas a Carrillo, muchas dudas a Tobías, porque es un tío que se mueve prácticamente por todo el ataque del Málaga. Muy bien Raúl Asencio, muy bien Carrillo el tiempo que estuvo, parece que le costó un poquito entrar en el partido, pero luego cuando le tomó la temperatura al encuentro, bastantes buenos minutos de nuestro capitán en esa primera parte, que también nos aportó bastante sobriedad atrás. Vinicius Tobías, en una contienda bastante complicada, creo que respondió bastante bien, pudo sumarse al ataque en la primera parte en un par de ocasiones, consiguió sacar el centro, consiguió sacar algún córner, y luego defensivamente también es verdad que por el buen hacer de Edgar Puyol y de Carrillo consiguió vivir bastante tranquilo en un encuentro que se iba a encontrar a uno de los mejores extremos izquierdos de la primera federación, que es Kevin Medina. Le analizábamos en la previa, un jugador absolutamente determinante en esta categoría y que seguramente de aquí a un par de temporadas pueda dar un salto incluso a la primera división, porque es un auténtico jugadorazo. Rafael Obrador todavía no acaba de encontrar su mejor tono físico, no acabamos de verle del todo bien, no acabamos de ver a ese Obrador que veíamos volando la banda izquierda el año pasado, pero bueno, una mejoría bastante significativa con respecto a la del Atlético sanluqueño. No obstante, sigue dejando el pero un poquito de esas acciones defensivas, es un jugador que de momento está siendo fácilmente rebasable, le está faltando sobre todo atrevimiento para subir la banda, le está faltando todavía un poquito de descaro, que sí que era lo que nos mostró el año pasado. Sí que es cierto con el asterisco de que el año pasado se jugaba con defensa de 3 y él era carrilero, no lateral, por lo tanto tenía más posibilidad de tirar hacia arriba y no estar tan pendiente de defender. Tenemos que hablar de una de las figuras del partido, que es Edgar Puyol. Ya fue clave en el partido contra el sanluqueño, saliendo desde el banquillo tras esa expulsión de Mario Martín, y ciertamente en este partido en Málaga la cosa no se quedó atrás. Más de lo mismo lo que comentó Raúl en la rueda de prensa postpartido del partido anterior, del sanluqueño. Edgar Puyol supo ser pivote en fase con balón y en esas transiciones del Málaga de defensa-ataque, y sin embargo cuando ya se posicionaba el Málaga en ese ataque estático, era tercer central. Esto lo que provocaba muchas veces era que Álvaro Carrillo, Raúl Asencio, o en este caso en la segunda parte, Quique Ribes, que es el chico del C que salió por Álvaro Carrillo, y Raúl Asencio pudieran salir tranquilamente, saltar directamente hacia esos mediapuntas que recibían de espaldas. Diony, La Rubia, incluso Kevin Medina, cuando se metía en esas zonas un poquito complicadas, podían saltar directamente a por ellos porque sabían que Edgar Puyol les iba a cubrir la espalda. Más de lo mismo hacia los laterales, por eso Tobías y Obrador vivieron tan relativamente tranquilos en un contexto tan complicado de extremos, tan habilidosos como Kevin Medina, jugadores con tanta calidad individual como Roberto, La Rubia o el propio Diony Villalba, porque Edgar Puyol te estaba siempre cubriendo la espalda. Si había una cobertura de Quique Ribes a la banda hacia Vinicius Tobías, ahí estaba Edgar Puyol corrigiendo ese lado del central y siempre cubriendo de la espalda. Así que en ese sentido, la presencia de Edgar Puyol fue absolutamente clave para el buen funcionamiento colectivo y defensivo de este Real Madrid Castilla en la Rosaleda, que volvió a dejar la portería a cero. Hay que hablar profundamente de Teo Zidane, nos pongamos como nos pongamos, está haciendo un temporadón absolutamente increíble. A mí en ciertos momentos me recordó al de la Coronilla, a su progenitor, y yo creo que este verano han hecho algo extraño porque la transformación de este jugador no ha sido ni medio normal. Ciertamente no solamente la personalidad con la que está jugando, la tranquilidad, que era algo que ya le veníamos pidiendo el año pasado, daba la sensación de que era un jugador que jugaba con ataque de ansiedad incorporado, que le estaba dando un microinfarto en cada momento del partido, y en este caso Teo Zidane está jugando con una tranquilidad increíble y se nota. Está subiendo mucho las prestaciones, se está trabajando muchísimo con balón, nos está aportando salida, nos está aportando rupturas en conducción, que eso era algo que para mí era absolutamente impensable, y de verdad vimos un Teo Zidane que nos dio muchísimo aire con el balón, tirando hacia arriba, y sobre todo jugadas de slalom y de regate, de que yo creo que ha cogido su padre, lo ha metido en un cuarto oscuro y le ha explicado 4 cosas bien explicadas. Estamos viendo una versión de Teo Zidane absolutamente increíble, absolutamente increíble. Vamos con Tessitar Palacios, que jugó la primera parte. Creo que entró muy bien al partido, estuvo bastante bien al principio, fue un jugador bastante dañino, fue un jugador que aportó mucha continuidad a las jugadas, sobre todo viniendo desde el primer escalón, viniendo los balones desde Manuel Ángel. Sumó y yo creo que aportó lo que Raúl quería, aunque no obstante en la segunda parte, obviamente, por ese tema físico que comentamos siempre, decide cambiarle, pero
Muy buenos minutos de César Palacios, la verdad. Creo que dio la talla en esa primera parte en Málaga, en esa primera horita de partido que jugó hasta el minuto 60 aproximadamente. Y creo que dio un rendimiento bastante bueno. Tuvo sus ocasiones de gol, tuvo un par de ocasiones de gol que le faltó decidir mejor. Pero sinceramente creo que poquito que achacar al bueno de César Palacios, que hizo un partido bastante correcto. Vamos con Manuel Ángel, que yo os adelantaba en la previa que iba a ser uno de los jugadores más importantes, sobre todo por esa superioridad que se iba a dar del Castilla contra el centro del campo del Málaga, jugando con un doble pivote algo más posicional. Y de hecho fue la luz del Castilla para salir de la presión del Málaga. Y un jugador que con controles orientados, jugando a 2 toques y rápido, conseguía desarbolar esa primera presión del Málaga en segunda línea. No obstante, decide cambiarle también a la hora de partido junto con César Palacios, porque yo creo que el partido pedía un poquito más de físico. Y por eso decide quitar a Manuel Ángel, que sabéis que ahí en tema de físico va un poquito más cortito. Vamos con Nico Paz, el jugador que está siendo la sensación de la temporada y ciertamente volvió a dejar acciones de valor gol. Ese pase de la muerte a Álvaro Rodríguez que Álvaro no consigue embocar de cara a portería, yo creo que es porque no se espera que ese balón le llegue con tanta nitidez y no consigue acertar a rematarla, pero Dios mío, qué mala suerte, porque tuvimos la ocasión más clara del partido para llevarnos 3 puntos en la Rosaleda. No obstante, el único pero que le voy a poner a Nico, que volvió a ser un jugador que generó muchísimo a raíz del 1 contra 1, a raíz de aguantar el balón, también trabajó una absoluta barbaridad, que es lo que ya le vimos en el partido del Atlético Sanluqueño. O sea, no solamente fue un jugador que aportó muchísimo en cuanto a calidad, conducción, asociación, último pase, sino que además también fue un jugador que trabajó muchísimo. Así que, sinceramente, aplausitos por Nico Paz, que se lo está currando el chaval. Vamos con Gonzalo García, que jugó muchísimo también, jugó prácticamente hasta casi el minuto 90. Luego fue sustituido por Víctor Muñoz con el cambio de esquema de Raúl y demás cuando mete a Álvaro Rodríguez, cuando mete una referencia en punta. Gonzalo le tira a la izquierda y trabajó muchísimo sin balón, ¿eh? En la segunda parte Gonzalo era más un interior izquierdo que un extremo izquierdo. O sea, Gonzalo trabajó una barbaridad. Y luego, obviamente, como siempre, cuando juega en punta, es un jugador que siempre intenta ofrecerte soluciones en largo, viene en corto, gana bastantes duelos, pese a no ser el más alto, porque lo pelea absolutamente todo y es un jugador también bastante importante en esa presión directamente hacia la primera línea del Málaga, hacia el portero, hacia los centrales. Así que buen trabajo de Gonzalo, aunque no acabó de brillar, porque obviamente el partido tampoco era para eso, era sobre todo muy de desgaste y creo que Gonzalo cumplió con creces. Tenemos que hablar también de los cambios, tenemos que hablar de Álvaro sobre todo, que creo que tuvo un impacto muy positivo en el campo conforme entró Álvaro Rodríguez al campo. Parece que hizo un poquito así la cosa, ¿no? Que el Castilla empezó a atacar con más ahínco, empezó a tener más ocasiones, nada más entrar nos deja una muy buena acción combinativa con Teocidán, taconazo que lo deja solo, gran parada del portero local, gran parada del meta, que evita el gol en primera instancia y luego en el segundo remate de Álvaro hace otro paradón y el balón acaba estrellándose en el palo. Tenemos ahí la primera y parece ya de verdad que el campo hacia así se le ponía directamente hacia la portería del Málaga, que teníamos las mejores ocasiones, y llegó esa ocasión fatídica que tuvimos para hacer el 0-1, que yo creo que probablemente hubiera dado 3 puntos al Castilla. No obstante, hay que seguir remando, hay que seguir trabajando y creo que este partido, aunque no hayamos conseguido 3 puntos, es bueno para la confianza de los chicos tras la buena puesta en escena. Jugó también David González, nos dejó muy buenos minutos David González y me alegro muchísimo por él, parece ya recuperado de esa lesión y dejó buen trabajo, dejó buenos minutos, dejó continuidad también a las jugadas, jugando a poquitos toques, reteniendo el balón cuando había que retenerlo, quitándosela encima cuando había que quitársela, pero sobre todo currando y trabajando muchísimo sin balón. Aportó piernas frescas, que en este caso el centro del campo del Castilla era lo que necesitaba. Víctor Muñoz, mucho trabajo en banda izquierda, igual que Gonzalo, de hecho era el cambio natural, metió a Víctor Muñoz para currar muchísimo y si había suerte pillar alguna contra, aunque no hubo oportunidad. Un Málaga que también luego se volcó mucho intentando buscar ese gol de la victoria ante su gente en su campo, aunque ciertamente el Castilla tampoco acabó de sufrir tanto, más allá de algún balón ahí muertecillo en el área, algún mal despeje de Cañizares y tal, tampoco acabó de sufrir en exceso. Al final, os lo digo chicos, un punto que es valioso por el contexto que era, por jugar en Málaga, pero que ciertamente tras la buena puesta en escena creo que incluso pudo ser algo más para nosotros. Así que nada chicos, esto es un poquito el resumen en frío y el 1-por-1 de los chicos. Me podéis dejar en comentarios evidentemente cuál fue vuestra lectura del partido. ¿Pensáis que el empate fue justo? Yo creo que sinceramente sí que fue justo, ambos equipos pudieron llevárselo, aunque tal vez el Castilla hizo un poquito más de méritos para poder llevarse 3 puntos, pero aún así, buen puntito chicos, las cosas como son. Por otra parte, el Juvenil ganó 3-0 al Alcorcón Sub-19, sigue con esa buena rachilla, Cristian David está a un nivel espectacular, las cosas como son, volvió Iker Bravo también. Y el Real Madrid C ganó 1-4 ante el Paracuellos de Antamira al final del Rayo Majadahonda, en un doblete de Yera y Lancha, y obviamente marcaron Zipizape, marcó lo que es la pareja de moda de este Real Madrid C, Borja Alonso y Esteban Aparicio, ambos haciendo gol, así que también muy buenas noticias para los filiales del Real Madrid. Así que nada chicos, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima con más. Me podéis dejar un muy buen like si os ha gustado el vídeo o un dislike si no os ha gustado y suscribiros al canal si os gusta el contenido de las canteras del Real Madrid. Venga, nos vemos en la próxima con más, un fuerte abrazo a todos y hasta luego.